Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε? Εγώ είμαι πολύ καλά και έχω μία λέξη πολύ σημαντική. Τη λέξη που. Tengo una palabra para ustedes de mucha importancia y es la palabra που. Es un pronombre relativo y se puede utilizar como conector. Así que es de mucha importancia para los alumnos principiantes y las alumnas principiantes de griego moderno. Τι είναι γραμματικά? ¿Qué hace un pronombre relativo? Une frases, puede unir frases, se puede utilizar como conector entre una frase secundaria y una frase principal. Entonces, introduce oraciones secundarias. ¿De qué manera? Refiriéndose a una palabra de la frase principal. Nosotros nos vamos a enfocar en la palabra που, pero hay otros pronombres de este tipo, opíos y opíato, opío, όποιος, όποια, όποιο, όσος, όσοι, όσο και ότι. Ahora, mucho cuidado. Como principiantes, hemos hablado de la palabra που con tilde. Esta palabra significa dónde. Un ejemplo. Πού βρίσκεσαι? ¿Dónde te encuentras? ¿Από πού είσαι? ¿De dónde eres? Entonces esta palabra no es lo que vamos a conversar hoy. No vamos a hablar del dónde, sino de este qué como conector. Entonces, που sin tilde. Muchas veces en español dicen, νομίζω που, creo que mañana va a llover. Eso no es este tipo de που. No es este tipo de, perdón, ¿de qué? No voy a decir νομίζω που αύριο θα βρέξει. Cuando expreso una opinión, estoy utilizando otro que. ¿Cuál es este otro que? Ότι ο πώς. Νομίζω ότι αύριο θα βρέξει. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να διαβάσω. Creo que no puedo estudiar. Λέω ότι αύριο δεν μπορώ να δουλέψω. Pienso que mañana no voy a poder trabajar. Entonces, no estamos hablando de este qué. ¿Cuál es este qué? Entonces, es el que une las dos oraciones, como dije en una diapositiva anterior. Por ejemplo, φοράω το πράσινο πουκάμισο. Ο Νίκος μου έκανε δώρο το πράσινο πουκάμισο. Ahora, para no decir dos veces y το πράσινο πουκάμισο y volver a ser repetitiva, voy a unir las dos frases. Φοράω το πράσινο πουκάμισο που μου έκανε δώρο ο Νίκος. Esta palabra που se refiere a το πράσινο πουκάμισο. Entonces, που μου έκανε δώρο ο Νίκος es una frase secundaria. El pronombre relativo se refiere a το πράσινο πουκάμισο de la frase principal. Las uno las dos frases y resulta la segunda oración. Φοράω το πράσινο πουκάμισο που μου έκανε δώρο ο Νίκος. Estoy usando la camisa verde que me regaló Νίκος. Έφαγα την τούρτα, comí la turta, η Νίκη ετοίμασε την τούρτα. Buf, qué repetitivo, qué feo. Entonces, para no decir την τούρτα, voy a formar una frase, una oración más larga, pero miren qué linda.
Έφαγα την τούρτα που ετοίμασε η Νίκη. Comí la torta que preparó, que Νίκη preparó, que preparó Νίκη. Αγόρασα τα φάρμακα, compré los remedios. Τα φάρμακα είναι πολύ ακριβά. Compré los remedios son muy caros. Compré los remedios que son muy caros. Αγόρασα τα φάρμακα που είναι πολύ ακριβά. Creo que con estos ejemplos va a ser muy fácil para ustedes hacer las tareas. Καλή δουλειά, καλό διάβασμα, ευχαριστώ πολύ πολύ. Φιλάκια, por favor, miren de nuevo los ejemplos y después pueden avanzar a las tareas. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας!